Ciro Murayama, consejero electoral, muchas gracias por continuar esta conversación. ¿Cómo te va? Al contrario, Carlos, gracias a ti, muy buenas noches. Mira, tienes a tu cargo la presidencia de la Comisión de Quejas del INE y yo quiero que le expliques a la audiencia, a mí, ¿cuál es la diferencia entre las quejas que llegan al INE y el trabajo que realiza o debe realizar la Fiscalía Electoral de la Procuraduría o de la Fiscalía General de la República? Claro que sí. Mira, en materia electoral, pues tenemos una ley con obligaciones para los partidos políticos y aparte, en el Código Penal hay delitos propiamente electorales. Los delitos implican que sean fiscales, ministerios públicos, los que los persigan y los lleven pues ante jueces penales. Por ejemplo, un delito penal sería robarse una urna, falsificar una credencial, amenazar a alguien, comprarle el voto, obligarlo a sufragar en un sentido o en otro. Esos son delitos que incluso merecen cárcel y lo tienen que perseguir los ministerios públicos. Pero hay otras faltas que son administrativas, que son de las que nos encargamos en el INE. Por ejemplo, si alguien hace mal uso de la pauta de radio y televisión, si algún servidor público se mete en la contienda electoral, como ocurrió en este proceso que todavía no termina, por cierto, porque mañana, Carlos, miércoles, se van a hacer los cómputos. Todo lo que conocemos hoy de la elección apenas son fruto de los resultados electorales preliminares, del PREP, tanto del INE como de los árbitros locales, y de los conteos rápidos que se dieron a conocer, pero la sumatoria formal, oficial, vinculante de los votos empieza mañana en los consejos. De tal manera que nosotros atendemos la parte, digamos, administrativa, no penal, aunque quien se pronuncia es el Tribunal Electoral. Nosotros emitimos lo que se llama medidas cautelares para tratar de contener posibles daños. Doy un ejemplo muy rápido. Y no me alargo más. El domingo se detectó que los llamados influencers, 30 de ellos, estaban haciendo una campaña a favor de voto del Partido Verde. Entonces la Comisión de Quejas del INE lo detectó, sesionamos y emitimos una medida para que esos influencers dejaran de hacer eso, para que se retiraran sus videos y las cosas que dijeron de Instagram, y al Partido Verde también se le obligó a que dejara de hacer eso. Entonces ese es el tipo de medidas que hacemos y ahora el tribunal puede sancionar esa conducta de esas personas y de tal partido. Eso es, sí, no solamente significó el retiro de esas promociones ilegales, sino que habrá consecuencias, habrá sanciones, me imagino, para el partido. Así es, pero como te digo, eso ya le toca a la sala regional especializada del tribunal. Otra cosa que fue una constante durante la campaña fueron estas medidas cautelares que emitió el INE, el presidente de la República, para que no interviniera en la materia electoral. Con frecuencia el tribunal revocó esas medidas cautelares, pero hubo una que confirmó el último día de campaña, que es sobre el análisis que hizo el INE de las mañaneras a lo largo de la campaña. Nosotros analizamos 36 conferencias de prensa mañaneras y en 29 encontramos violaciones a la Constitución. Emitimos una medida cautelar para que durante la veda, el propio día de la jornada electoral, no se fuera a meter otra vez el presidente, y el tribunal confirmó, y ahora pues tendrá que sancionar y evaluar el fondo, evaluar el fondo y eventualmente sancionar. Bueno, hablas de las medidas administrativas, pero tengo entendido por lo que dijo el titular de la Fiscalía Electoral que tampoco han sido muchas las denuncias por eventuales delitos electorales que se han presentado ante esa instancia, lo cual quiere decir que hubo un comportamiento, digamos, correcto, civilizado en toda la jornada. Fueron más de 162,000 casillas las instaladas en los 300 distritos, ¿no?
Sí, en efecto, esa fue la nota dominante y creo que hay que congratularnos de ello, que en un país con tanta inseguridad, con tantos problemas, al final hayamos tenido una jornada tan pacífica, tan participativa, pero sí hubo incidentes que lamentar, hubo 30 casillas que no se pudieron instalar y después hubo más de 100 casillas que ya en operación se tuvieron que cancelar porque llegaron grupos de gente violenta que robó las casillas, que amenazó a la gente, y ahí sí, pues debería de haber una persecución a los responsables de eso. Para eso están justamente las fiscalías, para que quien llegó, se robó las urnas, impidió a la gente votar, la amenazó, destruyó el material, pues eso debería de tener una sanción, porque la impunidad es la invitación a que vuelva a ocurrir. Pero estamos hablando de 162,000, tendría que ser 162,570. Y entiendo que solo como 300 no se instalaron en regiones donde opera el sistema de usos y costumbres y como 30 que fueron canceladas, pues esto deja 162,240 casillas que funcionaron de manera correcta y pues esto no hace sino confirmarme, al menos a mí, en el trabajo, yo diría, pues irreprochable que ha realizado la institución, que sin embargo, pues está también comprometida, obligada, entiendo, según me dijo el consejero presidente la semana pasada, Lorenzo Córdoba, a realizar otro ejercicio democrático el 1 de agosto para ver qué ocurre con esa cosa de castigar a los probables responsables de delitos del pasado y que en la versión moreniana y presidencial es una consulta dirigida contra los expresidentes, pero lo van a hacer sin contar con un peso más, porque no les dieron presupuesto. Así es, mira, como sabemos, el presidente de la República tuvo la iniciativa de hacer esta consulta para juzgar a los expresidentes, luego el asunto llegó a la Corte modificó la pregunta, pero validó la consulta y luego el Congreso de la Unión convocó a la consulta, que va a ser el 1 de agosto, conforme a lo que dice la Constitución, el primer domingo de agosto. El problema, en efecto, es que señalas, que no nos dieron recursos para hacer una consulta pública que implica el ejercicio de derechos políticos contemplados en la Constitución, y eso de que el Estado haga cosas sin recursos, pues es por lo menos sorprendente. Afortunadamente, Carlos, como acabamos de hacer la elección, esto antier, tenemos a mucha gente capacitada, los que ya instalaron las casillas, y con ellos, con una parte de ellos, pensamos instalar 50,000 mesas de votación. Así que vamos a usar el esfuerzo organizativo de este año para 8 domingos después del 6 de junio, hacer la consulta popular en 50,000 mesas receptoras. Fíjate, perdón, qué importante que digas la cantidad, que supongo que será técnica, yo diría hasta científicamente confiable por la cantidad de mesas. 50,000 dices, cuando en la elección del domingo se instalaron más de 162,000, es decir, será un poquito menos de la tercera parte, pero entiendo que el INE garantiza que es un ejercicio confiable para que a partir de ahí se tomen decisiones. Claro, y se va a instalar, se van a estar muy bien distribuidas en todo el país. Por ejemplo, antier fue común que llegaras a votar, tuvieras tu casilla y algunas contiguas. Bueno, pues aquí ya nada más va a haber una y vamos a tener más boletas. Como nada más es votar por un sí o un no, pues podemos tener a más gente yendo a votar a cada mesa. No son varias boletas de varias elecciones, así que va a ser mucho más ágil. Y lo que sí quiero decir es que si no hubiera habido
elección constitucional este año, no hubiéramos podido hacer una consulta sin dinero. De hecho, el año próximo podría haber, si se reúnen las firmas y se convoca, este ejercicio de revocación de mandato. Pero si no le dieran recursos al INE, pues no se podría hacer una cosa tan sui generis en la historia de nuestro país, que es esta figura de la revocación de mandato, que yo tengo mis dudas de si podría aplicar al presidente López Obrador, porque él fue electo en 2018 por un periodo de 6 años. Claro, tendría que ser para el próximo en todo caso, porque las leyes no se pueden manejar con destinatarios precisos. Ni aplicar retroactivamente, sí, aunque a él le pueda parecer buena idea. Lo que él tiene es un mandato popular para gobernar por 6 años. Sí, y tendría que operar pues en el siguiente periodo y no debe haber destinatarios precisos, como es el caso de otras decisiones. Ya se vio con la ley Taibo y con este transitorio dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que irá desde luego a la Suprema Corte para controvertirse y resolverse, porque entiendo que es un principio del derecho que no se acomoda la legislación a un capricho circunstancial, ¿no? Así es, pero pues lo que estamos viendo es que el INE, mañana vamos a hacer los cómputos y en unas semanas más vamos a estar en una nueva votación nacional. El INE es una institución que no para y pues que está al servicio de la ciudadanía. Pero yo no puedo dejar de decir, Ciro Murayama, que me parece una gran fregadera que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo hayan procurado que el INE tuviera los recursos para operar como debiera ser en la elección o en la votación del 1 de agosto. Pues te agradezco que lo hayas dicho tú. Sí, lo dije yo y te agradezco mucho, consejero Ciro Murayama, estas conversaciones. Te vuelvo a felicitar y hazlo extensivo al personal que trabaja con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y hasta luego. Buenas noches.